Hola a todos, bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sexta ya charla de Charlando con los Expertos de ya nuestra segunda temporada. En esta tarde hablaremos de un tema muy interesante que son las 5 estrategias para asegurar leche de calidad y hablando específicamente sobre los componentes. Como podrán ver, nos acompaña el doctor Roberto Vega, quien será quien nos va a transmitir todo su conocimiento y lo estará acompañando mi compañera Úrsula Hershberger, que es la gerente de servicio técnico para Jeffo de México. Entonces, antes de empezar, quiero agradecer sobre todo a los invitados que nos acompañan de nuestro país, por supuesto, pero también tenemos invitados internacionales de otros países. Esta vez nos están acompañando de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, El Salvador, Estados Unidos y Perú. Entonces, bastante internacional la audiencia. Y pues bienvenidos todos, ¿no? Aparte de todos los que nos acompañan de nuestro país. Para el tema de la interacción y las preguntas, les voy a pedir de favor que en el recuadro que van a ver a continuación nos redacten las preguntas que tengan, dudas, comentarios que aporten a la discusión y nosotros se las haremos llegar al doctor Roberto Vega para que nos las vaya respondiendo. Como parte de la presentación, quiero darles una muy breve reseña de la carrera del doctor Roberto Vega, que es bastante amplia, pero tratamos de hacer un resumen. El doctor Roberto Vega es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El grado de maestría lo obtuvo en la Universidad de Reading, en Inglaterra. Tiene un doctorado por la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, y un postdoctorado por la Universidad Estatal de Pensilvania. Desde hace 40 años es miembro de la American Dairy Science Association. Y hablando un poquito más de su tema laboral, es asesor de nutrición y manejo general de establos lecheros alrededor del país. Actualmente asesora y formula raciones para más de 50,000 vacas lecheras. También es conferencista internacional, ha participado en más de 30 eventos internacionales y también es miembro del comité organizador del DIGAL, Congreso DIGAL tan famoso que se lleva a cabo en Delicias, Chihuahua. También ha sido participante en la organización de congresos como AMENA y es socio fundador del despacho de asesores LATEC. Entonces, es un muy pequeño resumen de su vasta carrera. Y sin más por añadir, los voy a dejar con nuestra primera pregunta sondeo para abrir la discusión, que la van a ver ahorita en unos segundos más, y es, ¿qué es más importante para usted? ¿El volumen o los componentes? Entonces, vamos respondiendo en el recuadro y vamos a estar analizando las respuestas y los dejo con la doctora Úrsula y con el doctor Roberto Vega. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, doctor, por compartir esta tarde con nosotros y evidentemente a toda la audiencia. Ya cerramos el sondeo y le voy a compartir los resultados. Los resultados son que el 22% de la audiencia considera que es más importante el volumen, pero el 78% que son los componentes. Es un buen arranque, doctor. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, más que primero que nada, les agradezco que me hayan invitado a estar con ustedes aquí. Muchas veces, déjenme ver si puedo empezar con mi pantalla. Sí, ya la vemos. Ya la está viendo. Vamos a poner quizá nuestra primer diapositiva, nomás para ponerla como fondo de pantalla. Ahí está. Entonces, lo que yo quisiera platicar con ustedes es el concepto de volumen y componentes, ¿no? Y realmente no están peleados uno con el otro. Creo yo que la vaca tiene la capacidad para producir
volúmenes muy adecuados, quizá estemos hablando de los 35 plus o quizá en algunos establos arriba de los 40, y los componentes estaremos hablando cerca de quizá unos 12.4, 12.5 de sólidos totales. Entonces, las dos no se pelea una con la otra. Hay una empresa en México que nos paga por componentes, los demás nos castigan por falta de componentes. Entonces, yo sí creo que la tendencia es a tratar de producir leche de buena calidad. Y empezando con la primera diapositiva que tengo yo aquí en mi pantalla, no sé si la podamos ver ahorita. ¿Sí se ve completa, Úrsula? Se ve perfectamente, doctor. Bien, esta primer diapositiva que pusimos aquí con ustedes es una diapositiva nomás para centrarnos un poquito en qué es calidad de leche. Este es un establo de Delicias que entrega leche al Pura y este es el reporte que nos manda al Pura cada semana. Y nosotros sabemos que tenemos una variabilidad en cuanto a la época del año. Conforme el clima se empieza a ser más cálido, los componentes tienden a bajar. Entonces, la semana 4 es la última semana de enero, la semana 18 prácticamente es la primera y la segunda semana quizá de mayo, cuando ya empezamos a tener temperaturas en la región de Delicias que están llegando a los 36, 38 grados centígrados, quizá poquito más arriba. Y lo importante aquí para nosotros ver es realmente lo que estamos viendo aquí. Déjenme ver si tengo esta. Vean ustedes los sólidos totales que este establo produjo en enero, 12.56 de sólidos totales, y 14 semanas después, que vienen siendo prácticamente 4 meses después, esos 12.56 se transforman en 12.37. ¿Dónde es donde se ve mayor impacto? En la grasa de la leche. La grasa se traía un porcentaje de grasa en la semana 4 de 3.73 y la semana 18 ese 3.73 nomás llegó a 3.59. La proteína permanece muy similar, aunque dicen que sí hay cierta tendencia que con la temperatura climática, con el estrés calórico, tendemos a bajar la proteína en la leche. Aquí más o menos la proteína es similar. Para aquellos que manejan el sistema americano, nosotros estamos hablando de proteína cruda, no proteína verdadera, que sería quizá un 3.05 más o menos, ¿no? Es mucho más abajo la proteína verdadera que nos reportan los sistemas americanos que lo que manejamos nosotros. Entonces, eso para mí es el primer paso en la calidad de la leche. Pero la leche tiene que ser un producto que tenga una buena vida de anaquel. Entonces, nosotros somos muy estrictos en manejar niveles de células somáticas y ustedes vean, este establo está manejando por arriba de las 100,000 células somáticas con 90 y en mayo con 71. La cuenta estándar alrededor de 2.200 unidades formadoras de colonia. La crioscopía pues debe ser normal, si no nos castigarían por agua. Y vemos que la urea en leche anda alrededor del 10 al 11.8 entre un periodo y otro. Entonces, realmente para nosotros hablar de calidad de leche, tenemos que empezar en componentes y tenemos que empezar en la calidad bacteriológica de la leche. Pues para nosotros eso es lo más importante y de ahí partimos nuestro tema de calidad de leche. Entonces, el primer punto a considerar, que es el que más varía en la calidad de la leche, es la grasa de la leche. Y la grasa de la leche está afectada por muchos factores. Tenemos los factores nutricionales, que tanto son factores que inhiben la grasa o generan la depresión de grasa en la leche, o factores nutricionales que incrementan la grasa de la leche. ¿Cuáles son los principales problemas que inhiben la grasa de la leche o la biohidrogenación de la grasa para producir ese síndrome de depresión de grasa? La grasa poliinsaturada, la alta fermentabilidad de los carbohidratos, problemas de acidosis, pH muy bajo por mucho tiempo en ese rumen, la forma en que manejamos el pesebre, la forma en que manejamos las vacas, o bien el uso de ionóforos, que también nos ocasiona ciertos problemitas en disminución en la grasa de la leche. Los factores que nos van a incrementar la grasa de la leche son principalmente la calidad de los forrajes a través de la producción de acetato, adiciones de ácidos grasos saturados como el palmítico,
y quizá al inicio de la lactancia niveles altos de ácidos grasos no esterificados que están movilizándose de la grasa corporal cuando el animal está en un balance energético negativo. Aparte de los nutricionales, tenemos muchos factores no nutricionales, donde tenemos la genética del animal, la época del año, y ya dijimos que en el verano tendemos a tener menos grasa que en el otoño-invierno. El periodo de la lactancia también tiene un impacto sobre los componentes de la leche y el número de partos. Y el tema sobre el cual vamos a enfocarnos más fuerte a discutir, hasta donde ustedes nos lo permitan, es los nuevos análisis de los ácidos grasos de la leche. Y la grasa de la leche tenemos prácticamente tres poblaciones, lo que se llama de novo, que son los ácidos grasos de cadena corta hasta el C14, y tenemos los grasos mixtos, que es el C16, que viene a ser tanto de la ración como de la preformados ya que vienen o en la dieta, digo, tanto de nuevo producidos por la glándula mamaria o bien que vienen de la ración o movilizado de la grasa corporal, y por último los preformados que son movilización de grasa corporal o bien la ración. Y aquí el punto importante, hay muchos trabajos ahorita de la Universidad de Cornell que están tratando de evaluar la leche para ver cuáles son los componentes de estas tres poblaciones de ácidos grasos en la grasa, y lo que ellos han encontrado que es que si tenemos la concentración de novo hasta el C14, alrededor de 0.87, alrededor de 0.9 gramos por 100 gramos de leche, esto es lo ideal para tener una muy buena leche, muy buen volumen de leche, muy buen porcentaje de grasa y muy buen porcentaje de proteína y un urea en leche normal. La población mixta debe andar alrededor de 1.40, 1.45 gramos por 100 gramos de leche y los preformados alrededor de 1.46. Más o menos la suma de los tres nos daría alrededor de 3.7 de grasa. Entonces, si nosotros tenemos esta población de ácidos grasos de novo, de formación nueva, y los mixtos y los preformados, posiblemente tengamos un establo muy exitoso tanto en volumen de leche como en componentes. Y aquí está esquemáticamente qué estamos diciendo. Los de novo van desde C4 hasta C16, C15. El 16 es lo que se conoce como el mixto, que es tanto preformado como de novo. Y este de novo representa entre un 18 y un 30% de toda la grasa. Los mixtos van a ser alrededor del 15, del 35, perdón, al 40%, y los preformados el 18.1, 18.0, 18.1, 18.2, puede ser entre de un 30 a un 45%. Lo importante aquí es, si nosotros vemos este reporte que hace la Universidad de Cornell, donde nos dice el contenido de grasa en la leche y la relación con los gramos de grasa de cadena corta, el punto es que nosotros debemos de llegar quizá por ahí a un 85, quizá a un 90, y la línea roja se me fue un poquito hacia la derecha, y la R cuadrada representa el 80%. Entonces, conforme nosotros nos acerquemos a los 80, el punto 8, el punto 9 de grasa de novo, vamos a tener una mayor concentración de grasa en la leche. Vean ustedes que el 16 también tiene una muy buena R cuadrada de 1.87. Y vemos también aquí que el punto es entre 1.45, 1.50, es donde vamos a tener los niveles de 3.7, 3.8 de grasa que queremos traer en nuestra leche. Pero cuando queremos que la grasa de la leche suba porque le vamos a dar grasa a la ración, vean ustedes la relación que existe. Esa relación prácticamente es cero, ¿sí? Y no hay una relación muy congruente entre la grasa, el contenido de grasa preformada en la leche y el contenido de grasa en esa leche. La R cuadrada es muy bajo. Entonces tenemos que concentrarnos. Si nosotros queremos tener niveles de grasa altos en nuestra leche, debemos de concentrarnos prácticamente en la producción de ácidos grasos del C4 hasta el C16. Entonces, ¿qué factores están relacionados con la síntesis de ácidos grasos de novo? Lo primero, y lo que muy poca gente le pone atención para ver los componentes de leche, piensa que nomás únicamente es para la leche,
es el confort de la vaca, el espacio del comedero. Si tenemos menos de 46 centímetros o menos de 18 pulgadas de espacio de comedero, la síntesis de ácidos grasos de nuevo va a ser baja y por lo tanto la grasa y la proteína de la leche va a estar baja. Sobrecupo. Si tenemos un espacio, cuando hablamos de free stalls en el centro del país, si tenemos un 10% más de vacas que espacios de camas, de echaderos, nuestra síntesis de ácidos grasos de nuevo va a ser baja y por lo tanto la grasa y la proteína de la leche va a ser baja. Dietas con niveles muy altos de grasa tienden a bajar la cantidad de ácidos grasos de nuevo y por lo tanto el mismo esquema. Pero por otro lado, niveles altos de fibra detergente neutro potencialmente efectiva, como por ciento de la materia seca de la ración, está muy relacionada con establos que tienen niveles altos de ácidos grasos de nuevo y por lo tanto grasa y proteína y al mismo tiempo leche. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que empezar a pensar, si queremos producir grasa en nuestra leche, tenemos que estar manejando bien nuestros pesebres y tenemos que tener una ración más o menos bien balanceada. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en la cuenca lechera de Chihuahua para tratar de mantener niveles altos de grasa? Y hay muchas pláticas, muchas preguntas que nos hacen por qué el contenido de grasa en los establos de Delicias es en general muy superior a los establos de Torreón, y lo más fácil decir es que son 400 kilómetros más al norte, ¿no? Ya con eso ya resolvemos todos los problemas y no herimos a nadie. Entonces, cada quien dedíquese a pensar cómo resolver los problemas de cada establo en particular, y nosotros lo que estamos haciendo como primer paso es ver cómo manejamos los pesebres. Manejar los pesebres no solo significa que esté bien presentado, sino que la variación que tenga dentro del mismo carro sea la mínima posible. Y nuestra meta, lo que nosotros buscamos aquí es simple y sencillamente andar, pero que lo tenía, ya lo perdí. Queremos andar alrededor del 2% máximo, quizá un 3% ya nomás por no pelearnos con los cargadores, pero la idea de nosotros es andar alrededor del 2% de coeficiente de variación en la criba 2 y en la criba 3, que es criba 2 o criba 4, que son las principales. La criba 1 prácticamente la variación va a ser muy alta porque casi no hay nada de material en esa criba 1. Si ven ustedes la foto, lo que tenemos ahí son cuantas hebritas de alfalfa, y la mayoría está que viene siendo alrededor del 50% lo tenemos en la criba 2, un 15% en la criba 3 y un 31% en la criba 4. Entonces, si nosotros estamos viendo que nuestras cribas se comportan donde la proporción que tenemos en la criba 4 es un 30%, entonces las tres cribas de arriba representan prácticamente un 70%, y 70 por un 30% de fibra detergente neutro en la ración nos da el 21% de fibra efectiva, que es lo que tenemos calculado, que es lo que andamos buscando. Entonces, lo primero es asegurarnos que el carro mezclador está con buen mantenimiento, que los choferes entienden su trabajo y que nuestra variación es poca. Después nos vamos y checamos nuestra calidad de la fibra, para lo cual hacemos lavado de estiércoles. Y aquí lo importante es ver que las metas que nosotros nos fijamos en es en la criba número 1 de ese estiércol lavado esté por abajo del 10%. En la criba 2 esté por abajo del 20%, aquí nos pasamos como con un 22%, y en la criba 3 esté por arriba del 50%. Eso nos indica a nosotros que la digestibilidad que estamos teniendo de esa fibra es bastante buena, y más adelante vamos a ver algo de la criba 2 y de la digestibilidad del almidón. Y al mismo tiempo que tomamos las muestras de los estiércoles, pues vemos la calificación de los estiércoles y vemos que lo que queremos nosotros es prácticamente no tener valores de 1, que son estiércoles aguados, y no tener valores de 4. Aquí se nos fueron el 3% de nuestra muestra es estiércoles aguados y el 98% es estiércoles buenos. Entonces realmente nos sentimos tranquilos con nuestros valores. Y vean ustedes una relación, aquí son varios establos, varias muestras, donde tenemos la criba intermedia que va desde 19 hasta un 42%.
Y eso hay una relación que se puede sacar entre la proporción de material en la criba 2 y la digestibilidad que tenemos con el almidón en la dieta. Nosotros mandamos a analizar al estiércol y sacamos el valor de la digestibilidad total en el tracto digestivo del almidón. Y vemos que quisiéramos andar siempre sobre un 98, 99, y traemos valores de 96 hasta un 93, donde nuestra cantidad de material en la segunda criba fue muy alto. La regresión más o menos trae el 70% de explicación en cuanto al contenido de la materia en la criba intermedia contra la digestibilidad total del almidón. Entonces, esos son los puntos que nosotros estamos trabajando para tratar de estandarizar nuestras producciones y nuestros componentes. Y trabajos publicados de todos lados, tenemos trabajos nosotros de nuestros establos, pero todos los establos, este me gustó mucho porque tiene la gráfica de la síntesis de ácidos grasos de fatty acid, ácidos grasos de novo y el contenido de grasa durante el año. Y vean ustedes, estas son una serie de establos en el estado de Nueva York publicado por la Universidad de Cornell, y vean qué paralelismo juega el contenido de novo y el contenido de grasa, cayéndose en julio, subiendo en enero, cayéndose en julio, subiendo en enero, cayéndose en julio, subiendo en octubre, noviembre, enero. Entonces, esto es muy importante porque ustedes tienen que empezar a pensar qué estrategias diferentes tenemos que hacer este 2021 o el 2022 para evitar nosotros que tengamos una depresión muy fuerte en grasa durante el verano. Lo mismo pasa con la proteína. La proteína más o menos sigue el mismo patrón, aunque la caída de la proteína quizás sea más entre .310 y 320, 325, o sea, son un poquito menos las caídas, pero sigue el mismo patrón con los ácidos grasos de novo y el contenido de proteína en la leche. Y vean ustedes cuando analizan ellos para tratar de explicar los gramos de grasa contra los gramos de leche o las libras de leche producidas, es una línea muy, muy bonita, una línea casi perfecta con una R cuadrada del 75. Entonces, la grasa explica en un 75%, los gramos de grasa o la grasa producida explica en un 75% la producción de leche producida. Pero tenemos otro elemento que es la proteína. La proteína explica el 92%, gramos de proteína por día producidos por esas vacas contra las libras de leche producida, y es una regresión mucho más bonita con un 92. Entonces, la proteína quizás sería una mejor manera de expresar qué tanta leche producimos en base a los gramos de proteína que producimos. Pero lo más importante todavía por discutir es la lactosa. La lactosa prácticamente es una línea perfecta con una R cuadrada de prácticamente 100, de 1, 1.99. Entonces, cuando nosotros empecemos a pensar un poquito en los volúmenes de leche y en los componentes de leche, quizás deberíamos de pensar un poquito en la lactosa. Gramos por día de lactosa, ¿debemos de preocuparnos? Yo creo que sí deberíamos de preocuparnos. ¿Por qué? Y pusimos un ejemplo muy sencillo. Una vaca de 40 litros promedio debe producir 1 kilo 920 gramos de lactosa. Y es el primer paso que debemos de tener para producir alta producción de grasa y proteína. Si no producimos leche, no vamos a producir grasa y no vamos a producir proteína. ¿Y por qué es tan importante la producción de lactosa? Porque a mayor lactosa hay mayor leche. Y para lograr nosotros necesitamos que exista disponibilidad de lactosa, que el metabolismo de esos carbohidratos, el transporte de la glucosa esté muy bien, esté trabajando al 100. Debemos de cuidar la producción de propionato en el rumen y el almidón sin digerir que sale del rumen y llega a intestino grueso. Entre más almidón pierdan ustedes fuera del rumen y fuera del intestino y que salgan las heces, menos leche van a tener, menos energía tienen para los animales. Y un punto muy importante que tenemos con la lactosa es, si tenemos cualquier problema de salud, el sistema inmune se va a activar.
hablen de mastitis, hablen de problemas de patas, hablen de intestino permeable, lo que ustedes quieran hablar. Todos esos problemitas de salud van a demandar energía porque el sistema inmune empieza a trabajar. Y también tenemos factores ambientales como estrés calórico. Todos esos demandan mucha glucosa, lo cual reduce la disponibilidad de esa glucosa, por lo tanto la síntesis de lactosa y al final la producción de leche y por último los componentes de leche que estamos platicando. Eso es una forma esquemática que no quisiera discutir mucho porque perderíamos mucho tiempo, pero al final de cuentas no es más que lo mismo, ¿no? El problema son los ácidos grasos saturados, poliinsaturados, el 18.1, 18.2, 18.3, que nos pueden generar problemas de la depresión de grasa en la leche. Y muchas veces la gente me habla sobre qué tipo de grasa, qué tipo de suplemento de grasa podemos utilizar en nuestras vacas para mejorar los componentes. Y aquí hay un trabajo publicado que nos dice la comparación entre los tres diferentes suplementos de grasa en la ración, uno que trae el 80% de palmítico, otro que trae el 40% de palmítico, 40% de estiárico, y una grasa de jabón que trae el 45% palmítico y 35% de oleico. Y vean ustedes la diferencia que tenemos en digestibilidad de la fibra detergente neutro. El palmítico nos ayudó más a digerir la fibra detergente neutro. Vean ustedes también los mismos tres productos sobre la leche corregida por energía o el cambio en condición corporal. Con suplementos de palmítico tenemos una mayor cantidad de leche corregida. Con palmítico y estiárico aumenta sobre el control, pero no sobrepasa el palmítico. Y con las palmítico oleico se quedó muy similar al palmítico estiárico. La condición corporal, al contrario, la grasa que trae palmítico y oleico fue la que ganó mayor condición corporal que la grasa con palmítico. Entonces, vemos que cuando damos una simple suplementación en base a ácido palmítico, nuestras vacas se quedan un poquito delgadas. Entonces, ¿podemos obtener ambos, grasa y proteína? Sí lo podemos si logramos mejorar y tratar de producir al máximo la proteína microbiana. ¿Por qué? Porque esta proteína microbiana nos va a permitir el aporte óptimo de aminoácidos, va a tener una biohidrogenación normal, no tenemos el trans 10, que es el que inhibe la síntesis de grasa. Vamos a tener una producción óptima de acetato, o sea, digestibilidad de las fibras, y vamos a tener una ingesta óptima de energía. Y esta ingesta óptima de energía, pues aumenta la producción de leche, estimula la síntesis de proteína láctea y logra preñar más vacas. O sea, tenemos muchos plus si logramos mejorar y tratar de obtener lo mayor de proteína microbiana posible. ¿Y qué podemos hablar sobre otras fuentes que no sean proteínas? Quizá podemos hablar un poquito de aminoácidos. Y lo que tenemos que pensar nosotros si queremos hablar de aminoácidos, también trabajos, recomendaciones publicadas por la Universidad de Cornell, nos dice que deberíamos de balancear en base a leche corregida por energía que tome en cuenta grasa y proteína. Y el punto número 1 para ellos es mantener el nivel de nitrógeno ruminal por arriba del 115% de los requerimientos, para que los bichos de la panza no les falte nitrógeno para trabajar. Usar varias fuentes de proteína bajan los riesgos de usar una sola fuente de proteína. Y maximizar la proteína metabolizable microbiana. Es la fuente más barata de lisina que hay en el mercado. Y si queremos balancear por aminoácidos, debemos de pensar en la energía. Y la forma de trabajarlo simple y sencillamente es utilizar como factor entre el 1.15 y el 1.18 gramos de metionina por cada megacaloría de energía metabolizable. Y para la lisina es multiplicarla 2.7 por el total de metionina y con eso nosotros nos iríamos a obtener lo que andamos buscando, volumen de leche y leche de calidad. Y yo con eso lo dejo ahí y empezamos a platicar sobre alguna pregunta que haya generado esta introducción. Ya ustedes, si quieren, podemos dejar de compartir o dejamos ese fondo de pantalla como usted quiera, Úrsula. Ya estamos en cuadro usted y yo, doctor, para platicar.
Porque Sí. sí, tenemos muchas inquietudes de la audiencia. Si quiere empezamos con algunas de las preguntas. Por favor. Bueno, ahí le va. Una, ¿cómo afecta la calidad del forraje directamente en el porcentaje de grasa y de proteína? Ya sé que usted lo mencionó, pero justo llegó a la caja de preguntas y quisiera que quedara súper claro. Sí, la cosa es muy sencilla, o sea, nosotros vemos que si nosotros tenemos un forraje de muy buena calidad, bastante digestible, automáticamente lo que vamos a tener es una mayor producción de precursores de ácidos grasos de cadena corta a través del acetato. Acuérdense que los principales ácidos grasos volátiles del rumen son acetato, propionato y butirato. Entonces, si nosotros tenemos forrajes de buena calidad, forrajes que tengan un alto grado de digestibilidad, lo que vamos a ver es que la cantidad de acetato producido es bastante alta y eso nos permite a nosotros mejorar nuestros componentes de la leche. A manera de paréntesis, Úrsula, hicimos nosotros unos análisis donde mandamos raciones integrales de la región del norte de México a que se evaluaran en Estados Unidos y la sorpresa de nosotros fue que las raciones de nosotros tendían a tener un poquito más de almidón que las raciones que se usan en promedio en ese laboratorio que le llegan muchas muestras del estado de Wisconsin. Y cuando vimos nosotros, nuestras raciones tenían un poquito más de grasa y más almidón. Pero cuando vimos el aporte de la energía que representaban los diferentes componentes, nuestra principal fuente de energía era el almidón. Cuando las raciones de ellos, su principal fuente de energía era la fibra detergente, la digestibilidad de la fibra detergente neutro. Entonces sí es muy importante que tengamos nosotros forrajes de la mejor calidad posible para poder ambicionar a tener leche y componentes. Bien, y bueno, en ese mismo orden de ideas hay otra pregunta que dice que ¿por qué hay diferencia en la producción de componentes en diferentes regiones geográficas? Wow. Yo no sé si cuando estamos hablando de México estamos hablando del resto del mundo. Si nosotros nos ponemos a comparar lo que manejamos nosotros en nuestro querido México, vemos que tenemos establos o regiones del país que traen raciones que están por abajo de los 45% de forraje en la ración total. Quizá por la disponibilidad de forrajes, quizá por el incentivo de producir mayor volumen de leche. Y siempre que nosotros vemos raciones que se nos acercan un poquito más hacia los 28% de fibra detergente neutro, empezamos a ver una depresión en la grasa en la leche. Hemos querido corregirlo con fibras cortas y no siempre lo logramos. Hemos querido meter niveles más altos de suplementación de grasas protegidas, y la respuesta es muy variable y muchas veces disminuimos los consumos. Entonces yo creo que conforme nosotros nos acercamos hacia partes que tienen forrajes más tropicales, con menos fibra digestible neutra y con más lignina, el riesgo de tener leches con menos contenido de grasas es muy alto. Entonces, yo creo que parte de los problemas está por ahí. Si nosotros vemos que si tuviéramos forrajes de muy buena digestibilidad, podríamos trabajar con raciones que se asemejan a un 52, 54, 55% de forraje, quizá un 45, 48 de concentrado y tener el volumen de leche y los componentes de leche que queremos. Okay. ¿Hay otra pregunta? Bueno, voy a brincarme esta para no perder
la línea de preguntas que sigue hablando sobre los forrajes, y esta pregunta viene de Costa Rica, ya que nos decía sobre los diferentes países, y usted sabe que en Costa Rica hay más un sistema de producción de leche más hacia pastoreo. Pregunta precisamente que por qué hay diferencia en la producción de componentes con forrajes como los que hay en Costa Rica en pastoreo y comparados con los de otros países como Estados Unidos. Yo creo que todo tiene que ver con la digestibilidad de los forrajes que tenemos. Quizá Costa Rica produzca bastante leche en las montañas, en la región montañosa, en la parte alta, y la digestibilidad de los forrajes es bastante buena, pero yo creo que aquí la velocidad de paso también juega un papel importante. Y me tocó visitar Costa Rica un par de veces, una de turista y otra viendo vacas. Y lo que vimos es eso, ¿no? Lo que vimos es su principal fuente de forrajes es un pastizal nativo, que ellos lo ensilan y lo ofrecen de pastoreo y también lo ensilan, lo hacen rollos y los cubren con hule, y es un sistema bastante eficiente. Yo no sé si nosotros tendríamos que empezar a pensar sobre la digestibilidad total de esos forrajes en el tracto total. A mí me da la impresión de que pasan muy rápido, y a lo mejor ahí no tenemos lo suficiente para tendríamos que frenar un poquito más ese paso de forraje para tener un poquito más de digestibilidad. Costa Rica, yo no me gustaría tener más experiencia en pastoreo. Nosotros vivimos en un altiplano donde prácticamente tenemos que bombear el agua de 300, 400 metros debajo dentro del subsuelo para poder ir del fondo de la tierra. Nuestros cultivos, ¿no? Si seguimos un poquito por abajo sacaríamos petróleo, y realmente la diferencia es totalmente abismal, ¿no? Nosotros vemos que con los forrajes que nosotros producimos no podemos llegar a niveles muy altos de forraje en nuestra ración, pero sí podemos ambicionar al nivel ese simbólico que todo el mundo tenemos de producir niveles arriba de 40 litros y que nuestra grasa siga siendo en el rango de los 350 a los 360. Costa Rica tendrían que estudiar bien cómo se manejan sus forrajes, a lo mejor tenían que tener algún suplemento extra, algún tipo de fibra corta un poquito menos digerible, metida en el suplemento que dan al momento de la ordeña para tratar de frenar eso y tener un mejor trabajo. Ahora, hay que entender también que nosotros cuando hablamos de pastoreo, nosotros tenemos prácticamente un consumo durante todo el día de una sola fuente de alimento, que es el forraje. Y en el rato que están las vacas en ordeña estamos dando ese suplemento. Entonces la sincronía en la fermentación de los carbohidratos es muy diferente, y eso tiene que estar impactando los componentes de la leche. Claro que sí, eso es súper evidente, y de hecho la siguiente pregunta se relaciona, sin querer, se va a relacionar con eso, y precisamente habla sobre la acidosis ruminal y la producción de grasa. Veo que la mayoría de las personas que lo acaban de escuchar siguen con la idea de componentes igual a grasa, pero bueno, justo nos preguntan eso, ¿qué efecto tiene la acidosis ruminal sobre la producción de grasa? La acidez, todas nuestras vacas lecheras tienen un periodo del día donde están en la famosa SARA, acidosis subaguda. Y el problema es la intensidad de la caída de ese pH y la duración del tiempo que dure ese pH por abajo. Entonces, lo que nosotros tratamos siempre es, cuando ustedes tienen un insulto de acidez, y eso está ligado con niveles de almidón. El grano del maíz es rico en aceite. De ahí nosotros el problema que tenemos con la suplementación con el grano seco destilado, que lo único que queda de ese producto es cero almidón, pero un chorro de aceite, ¿no? Que es poliinsaturado. Entonces, esos problemas que nosotros vemos ahí hacen que
las bacterias que trabajan principalmente en el proceso de biohidrogenación de los ácidos poliinsaturados sufran un cambio y afecte la población bacteriana que va a trabajar sobre la biohidrogenación del linoleico del 18,2 a producir el trans 11. Si nosotros tenemos ese insulto en el rumen, ese trans 11 se transforma en trans 10. Y ese trans 10 es el que nos va a generar el problema de la depresión de la grasa en la leche. Entonces, es algo que está relacionado con cómo manejamos bien ese pesebre. Nosotros hablaríamos en el mundo de nosotros de alimentaciones frecuentes, de que los pesebres no se queden vacíos, de que las vacas no estén logrando separar esos ingredientes y se coman los finos y nos dejen lo demás. En el caso de los pastoreos, yo pienso que la estrategia sería totalmente diferente. Me considero neófito en pastoreo. Me gustaría saber más, pero yo sí creo que tienen que tener quizá un poquito más de sincronía, quizá parar un poquito más el tránsito de ese material durante el día, ofreciendo algo de concentrado con alguna fibra corta que nos pare un poquito la velocidad de paso a nivel ruminal. Pero sí, el problema de la acidosis es que la acidosis induce el efecto negativo que tenemos de los ácidos grasos poliinsaturados que están en la ración, atacar las bacterias que trabajan en la biohidrogenación a través del trans 11 y se nos van por el trans 10 y eso nos genera la caída en la grasa de la leche. Bien, y precisamente hay una pregunta al respecto de esta del trans 10, que el conocido ácido linoleico conjugado. Nos preguntan qué ingredientes qué ingredientes predisponen a que haya más trans 10. Sin decir nombres, podemos pensar que los aceites de los granos, sí, llámese el maíz, el mismo aceite de los forrajes, llámese el silo de maíz, la suplementación de soya tostada entera, la suplementación de grano seco destilado, quizá en menor proporción por la protección que tiene la semilla de algodón, aun y cuando es muy rica en ácidos grasos poliinsaturados, su cubierta le permite que la liberación sea más lenta. Pero esa tiene mala fama. Sí, esa tiene mala fama de otras cosas también. Pero yo sí creo que el principal problema es los aceites que tenemos de la cantidad de grano, el aceite mismo del silo de maíz y la suplementación con grasa. Es lo que nos va a generar el principal problema. Y esos ingredientes que acaba de mencionar, pues son casi todos los que podemos encontrar en cualquier sala de alimentación. Entonces, ¿qué nos recomendaría? Por ejemplo, hacer, aparte de un balanceo de la ración, hacer análisis, perfiles de contenidos de ácidos grasos. Yo pienso que eventualmente tenemos que llegar a tener un perfil de qué cantidad de ácidos grasos poliinsaturados tenemos en nuestra ración, sobre todo los malitos. ¿Sí? Pero lo más importante es, tenemos que cuidar con mucho sentido común la salud de ese rumen. Evitar, hay muchos establos que visitamos donde por un periodo prolongado de tiempo las vacas se quedan sin comer. Por dos razones. No tienen comida enfrente de ellas o no se las arriman con frecuencia. La orden está dada, pero no está muy bien supervisada. Y lo que nosotros vemos es que esas vacas empiezan a tener un apetito depravado, un apetito errático. Los gringos le llaman slug feeding. Y lo que eso significa es comen una cantidad enorme de alimento en periodos muy cortos. ¿Por qué? Porque no tienen acceso suficiente. Eso nos va a generar un insulto en el rumen. Esos insultos en el rumen, que al final de cuentas es pH bajo, ligado con
niveles quizá no muy altos de ácidos grasos poliinsaturados, nos va a generar que las bacterias que son las responsables por trabajar a través del trans 11 sean destruidas en su membrana celular y nos queden bacterias que predominan hacia el trans 10, y ese es el gran problema que tenemos. O sea, al final de cuentas no es eliminar el uso del grano seco destilado, no disminuir el uso de cantidades altas, a lo mejor de almidón en la ración, pero sí empezar a buscar otras opciones. Algo que hemos empezado a buscar nosotros es ver si podemos trabajar un poquito en la fermentación de los carbohidratos y meter quizá maíz rolado, un poquito de maíz molido, pensamos en quizá un poquito más de melaza en esas raciones y a lo mejor un poquito de, no sé, estamos ahorita pensando en sorgo molido también y ver si esas diferencias, patrones de fermentación de los carbohidratos a nivel ruminal nos ayudan a tener un impacto menos negativo en la época de verano sobre los componentes de leche. Es algo que vamos a tener que trabajar. Sí, y la verdad es que lo que menciona hace mucho sentido porque a veces, no, o más bien la mayoría de las veces nos enfocamos a está el ingrediente, está el insumo, tal vez tal otra combinación de ingredientes en la dieta y demás, y no, como usted acaba de mencionar, no nos damos cuenta de que es como completo. O sea, es la dieta, la que usted diseña y la que se hace en el carro, pero no solo que se quede ahí, sino que pueda llegar a la boca de la vaca. Y a veces está tirada en el suelo del corral, pero no la alcanzan. Y entonces, ahí también, aunque sea una dieta perfectamente diseñada y perfectamente elaborada y tal vez sin ese coeficiente de variación del que nos hablaba al principio, o sea, pensando en un mundo ideal, pues si no se la van a comer tampoco pues va a funcionar. Entonces sí es muy importante que tengamos en mente esto, de que no es solo, la balanza no solo se carga de un lado y ni del otro, sino que precisamente hay que encontrar el equilibrio para que todas las cosas se vayan dando y eso evitando estos eventos de acidosis ruminal subclínica o incluso clínica y demás. Entonces, sí es muy importante. Y precisamente hablando de raciones, tenemos una pregunta que nos hace Julio Alberto Torres, que dice, ¿qué impacto tiene en la calidad de la leche si no se tiene una dieta para las vacas frescas y se inicia directamente con la dieta de producción? Oh. Hay establos, hay creencias ahorita en el mundo de que las vacas deberían de entrar directamente después del parto a la ración de altas productoras. Y el problema que nosotros estamos viendo en la industria es que el nivel de almidón que la vaca se va a enfrentar en ese periodo inmediatamente posterior al parto es demasiado elevado. Nosotros quisiéramos que nuestras vacas tuvieran un paso intermedio. Un paso intermedio, ¿por qué? Porque una ración de transición en frescas a lo mejor va a traer un 22, un 23 de almidón en la ración. Y no con eso van a perder más leche. Y una ración de altas productoras va a traer quizá un 27, un 26, un 28, o quizás hasta más alto. Entonces, el problema precisamente es el insulto que esos animales tienen. De momento vemos nosotros que si checamos la producción de leche de esas vacas que entran a la ración de altas inmediatamente posparto, sí vemos un mejor arranque que las vacas que entran con su transición de ración de frescas, que es intermedia, después la ración de altas. Pero cuando empezamos a evaluar los picos de leche normales a los 60, 80 días, las vacas que nosotros tratamos sobre una transición, que no necesariamente tiene que ser 3 semanas, si una vaca a los 10, 12 días, 7 días, qué sé yo, está lista para pasar a la ración, a la siguiente ración, porque es muy buena para comer, por lo que ustedes quieran y manden, muévanla, no la detengan, pero sí denle la oportunidad de que pasen, hagan ese paso.
todos los establos que hemos visitado nosotros que entran a ración de altas terminan teniendo más problemas que beneficios. ¿Qué es lo que vemos? Menos fertilidad al primer servicio, más muertes embrionarias. Vemos animales que se descarnan mucho más porque realmente no tienen esa transición para trabajar. Y yo creo que esas raciones tienden a generar un problema fuerte de lo que estamos diciendo ahorita, de mayor, con ese nivel de suplementación de grasa que estamos usando en las dietas de altas, que pueden ser 200, 300, 400 gramos, posiblemente estemos generando ese insulto que nos orilla a producir más del trans 10 que del trans 11, y eso significa al final del día menos proteína o menos grasa, y al final del día menos volumen de leche. Entonces, háganlo, pero no les va a ir bien. El doctor Vega no lo recomienda. Cada quien es digno de jugar con sus vacas, por eso son suyas, pero no es la mejor opción. Bueno, tenemos otra pregunta de alguien que lo quiere mucho, que es Francisco González, que dice que qué valores de NDF buscaría en el ensilaje de maíz. Híjole. Normalmente lo que nosotros nos gustaría es que trajeran mucho almidón esos hilos de maíz. Desgraciadamente la cuenca lechera más importante del país, que es la de Torreón, no trae almidón. Y la de Delicias tampoco traemos almidón. ¿Por qué? Porque creo que la producción de grano en el cultivo del maíz requiere de ciertas horas frías en la noche. Y Torreón y Delicias son cálidos en el día y son cálidos en la noche. Entonces nosotros tenemos silos de maíz producidos en la cuenca de Torreón y en la cuenca de Chihuahua, que andan entre los 14, 16, 18, quizá 20 de almidón, y si el doctor Tragler nos ayuda y nos hace el favorcito, nos los ponen 22. Pero por lo general son más bajos. Y vemos nosotros que silos que se producen en la cuenca, en la región de los Altos de Jalisco, en el mismo Bajío, en Guanajuato, en el Estado de México, que es la zona que visitamos, son silos que traen 24, 26, 28, quizás hasta 30 de almidón. Y al final de cuentas, silos que traigan más almidón van a traer menos fibra detergente neutro. Vemos muchos ensilajes de maíz que traen 40, 42 de fibra detergente neutro. El otro día estuvimos trabajando en un silo, en un establo que es muy exitoso, pero traía casi 52 de fibra detergente neutro porque traía 17% de almidón. Entonces, la relación es, la fibra detergente neutro es a final de cuentas qué tanto almidón trae esa ración, porque el resto es, el problema es la digestibilidad de la fibra, que ese es otro boleto totalmente diferente. Ese ¿Y sería dónde otra está el plática más equilibrio? adelante. ¿Dónde está el equilibrio en el silo? ¿Cuál es el punto en el que tenemos lo suficiente de los dos? Yo creo, el problema que tenemos que entender es de que hemos pensado durante mucho tiempo, usted, Úrsula, y el resto de la audiencia, hemos pensado durante mucho tiempo que conforme el silo madura, el silo se va a lo mejor de un 30, 31 de materia seca a un 35, 36, 38 de materia seca, aumenta el almidón, pero aumenta la lignificación y por lo tanto la indigestibilidad de la fibra. Y eso no es cierto. La fibra se forma durante el proceso de crecimiento de la planta. La planta, cuando la planta termina de su fase de crecimiento a su fase reproductiva, que es que empieza a formar esa mazorca, es cuando la fibra ya está formada, ya está estructurada. Y lo que vamos a empezar a ver es el almidón. Entonces, si ustedes quieren tener mucho almidón, posiblemente se tenga que ir a un 34, 35 de materia seca, pero las condiciones agronómicas que ustedes crecieron esa planta desde que la plantita nació hasta que empezó a la fase de la fase vegetativa a la fase reproductiva es la que le va a determinar la digestibilidad de la fibra. Entonces, yo creo que es algo que todavía no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a pensar en niveles de fertilización, niveles de irrigación, densidad de siembras, en muchas cosas para poder
lograr la mejor digestibilidad de esa fibra y tener lo mejor de los dos mundos. Pues sí. Es un trabajo para los agrónomos. Pues por eso le decía que es el equilibrio, como en todo, el equilibrio, pero es el más difícil de encontrar. Así es. Para cambiar un poco el rumbo de las preguntas, esta me pareció muy interesante. Me gustaría saber su opinión. No nos platicó al respecto de eso, pero yo sé que usted tiene una posición al respecto. Nos preguntan desde San Luis Potosí que durante la crianza de la becerra, ¿qué podemos hacer, tal vez dentro de su rumen, para ir asegurando la calidad de la leche cuando ella sea adulta? Ouch. Yo le soplaría algo como las papilas. No sé si realmente tengamos algo que hacer para que el animal sea capaz de producir mejor calidad de leche. Definitivamente lo que nosotros tenemos que pensar es que la crianza de la becerra es una carrera contra reloj. ¿Por qué digo carrera contra reloj? Porque nosotros tenemos que fijarnos una meta. Yo quiero que mis vaquillas produzcan leche a los 22 meses de edad. Yo quiero que mis vaquillas produzcan leche a los 23 meses de edad. Yo quiero que mis vaquillas produzcan leche a los 24 meses de edad. Y después de que usted decide a qué edad quiere que sus vaquillas produzcan leche, entonces sí nos metemos a ver el programa de desarrollo, porque al final del día lo que buscamos es de que esa becerra llegue al parto pesando mínimo el 80% del peso de su vaca adulta. Quizá si pensáramos en un 85 estaríamos mucho mejor, que son las nuevas ideas que se están teniendo ahorita en el mercado norteamericano, pero mínimo un 80% del peso de la vaca adulta, y en base a eso usted saque su ganancia de peso diario, va a sacar su velocidad de crecimiento que quiera tener. Y necesitamos altura, quizá tengamos que pensar en una altura a lo mejor de 1,27 a 1,32, 1,27 m, 1,32 m a la cruz, quizá un poquito más, 4 o 5 centímetros, estuviéramos hablando de las caderas, y en base a eso desarrollar el animalito para que tenga ese peso. Si usted no pesa sus becerritas y las ve nomás en forma apreciativa, nunca va a tener una idea clara de qué es lo que usted está logrando. Usted necesita llegar a 22 meses, y si llega a los 22 meses pesando 30, 40, 50 kilos menos de los que debería de pesar, va a producir menos leche. De simple, así no hay otro. O sea, hay mucho por hacer desde que nace esa becerra. Bueno, incluso antes, con todas las nuevas investigaciones a las que hemos tenido acceso sobre incluso el cuidado de la madre, no exponer a la madre al estrés por calor y demás. Hay mucho que hacer para asegurar esa lactancia a los 22, 24 meses, ¿no? Iniciar con el pie derecho. Bueno, tenemos otra pregunta un poco más regresando al sector de la nutrición y de algunos de los nutrientes. En este caso son los aminoácidos de las últimas slides que nos compartió. La pregunta es, ¿qué fuentes de aminoácidos para producción de proteínas son más eficientes y baratos? Bueno, primero también ahí meto mi cuchara y diría, bueno, ¿qué quiero? ¿No? ¿Eficiente, barato o hay las dos? Sí, la cosa es, normalmente nosotros no tenemos una fuente rica de lisina en nuestras raciones. Las únicas fuentes ricas de lisina son proteínas de origen animal. Y hasta donde yo sé, y los reglamentos dicen que está prohibido en México el usar proteína de origen animal. Y si trabajamos con algunos clientes de Alpura, está estrictamente prohibido. Yo creo que todas las empresas lo están tratando de hacer. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es, si yo quiero optimizar mi producción de leche y mis componentes de leche, entonces yo tengo que evitar tener deficiencias de lisina y de metionina. Y normalmente nuestras raciones son deficientes en las dos. Hay un suplemento que usamos nosotros, pero no es tanto para producir como una fuente de aminoácidos,
sino como una fuente de alimento, el rumen, que nos ayuda mucho a mejorar los niveles de grasa en la leche, que es el hidroxianálogo de la metionina. Ese no es bypass, ese trabaja a nivel de rumen y funciona bien. Si nosotros quisiéramos empezar a pensar que podemos trabajar con niveles más bajos de proteína, podemos hacerlo, podemos trabajar con niveles quizá de 15% de proteína en la ración total y trabajando con aminoácidos para lograr mantener las recomendaciones tanto de lisina como de metionina. ¿Cuáles son las mejores fuentes? Yo creo que todas las empresas tienen buenos productos y para no pelearme con nadie, yo creo que todas las empresas tienen malos productos. Entonces, escojan lo que a ustedes les convenga, vean cómo se comportan sus vacas, procuren no hacer cambios muy bruscos. Si ustedes escogen un proveedor y no les gustan sus resultados, no tiene vuelta de hoja, cambien otro proveedor hasta que ustedes logren lo que ustedes quieren. Pero sí debemos de pensar que es más barato ajustar la proteína metabolizable con aminoácidos y con proteína bypass que con soya y canola. Muy bien. Hay una pregunta que me gusta porque se va un poco más a la rutina de alimentación, más que al diseño de la dieta y la nutrición. Está muy larga, pero la pregunta, realmente lo que nos está preguntando al final es si el mixer puede ser un punto clave para determinar la calidad de los componentes de la leche o la cantidad. Yo creo que es vital. Yo creo que es lo más importante. Nosotros estamos viendo, por eso nosotros sacamos los coeficientes de variación. El coeficiente de variación no es cómo está formulada la ración, es cómo se presentó la ración, porque no estamos viendo si la ración trae el 48% de forraje y el 52% de concentrado. Si nos dice es, en este mixer que yo hice de 8, 6, 12, 14 toneladas, dependientemente del tamaño del mixer, cómo está representado a lo largo de su tirada. Y lo que nosotros vemos es cuando nuestras variaciones andan por arriba del 5% de coeficiente de variación, es mal mezclado por falta de tiempo, por un exceso de carga más por arriba de la capacidad del mixer o porque el mixer necesita mantenimiento, ya todo está desgastado, se meten a ver esa cosa y esa cosa hace mucho que dejó de funcionar bien. Entonces, el mixer para mí es lo vital y es algo que nosotros estamos monitoreando constantemente. Nosotros tenemos un parámetro que usamos como desviaciones en los establos. Y las desviaciones lo que nos dicen es cuál es el error que tienes al cargar tus ingredientes. Y lo que hemos encontrado es que los mejores establos de México traen una desviación alrededor de 40, 50 centavos por vaca por día. Los establos bien manejados, pero que no supervisan, traen sobre 2 pesos de desviación. Y a los que les vale 3 cacahuates como a mí, andan quizá en 4 pesos de desviación. Entonces, es un mundo de dinero, un error enorme y no tenemos un doble negativo. Por un lado, nuestras vacas no están recibiendo la ración que deben de recibir en la presentación que debe de estar y estamos gastando mucho dinero quizá en ingredientes muy caros. Pues el mixer quizá es el engrane más pequeñito que mueve todo. En ese mismo orden de ideas hay una pregunta que nos hicieron previamente que creo que usted ya contestó, pero se la voy a hacer y que dice que si el factor humano y también el factor humano influye dentro de la producción de componentes. Y yo con lo que me acaba de decir me atrevería a decir que sí, que todavía es otro engrane. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el problema es, usted está cargando un mixer con un cargador frontal, que payloader o como le llame, y esos monstruos son demasiado grandes. Entonces, el riesgo de cometer errores es muy alto. Entonces, si la persona que está trabajando no se toma su tiempo para hacer el trabajo lo más tranquilo, lo más cuidadoso posible, va a cometer muchos errores, muchas desviaciones. Entonces, sí tenemos el factor humano ahí, que nos juega un papel muy importante, porque él se da cuenta que cuando la alarma empieza a pitar en ese mixer, él tiene que empezar a bajar
la velocidad con la que está descargando esos ingredientes y darle tiempo que se estabilice ese mixer para ver si ya estamos dentro de la cantidad correcta. Si sigue agregándole, se va a pasar. Se va a pasar y se va a pasar y se va a pasar y terminamos haciendo un doble negativo porque gastamos más y le damos una ración que no es la correcta a la vaca. El factor humano es sumamente importante. La única forma es retroalimente sus trabajadores todos los días, viendo sus desviaciones hasta que ellos entiendan la magnitud del problema y que se puede resolver poco a poco hasta que estén dentro de los valores que ustedes quieren. Fenomenal. Vamos a regresar un poco a la parte de nutrición. Nos preguntan desde Perú que cómo evitar que al subir la fibra efectiva caiga la producción de leche. Yo creo que aquí lo importante es que no toda la fibra es igual. Es muy importante tener valores de digestibilidad en nuestros forrajes. En otras palabras, si yo le pongo un forraje que es muy poco digestible a mis vacas, porque es lo que tengo disponible, pues posiblemente mis vacas no me den la leche que yo espero. Entonces, siempre tenemos que tener análisis y tratar de jugar un poquito con eso. Por eso yo les enseñé una diapositiva de nosotros estamos lavando estiércoles como si fuera lo único que pudiéramos hacer, ¿no? Y la idea es ver si nuestros forrajes realmente son digeridos o no son digeridos. Si nosotros vemos que la gran cantidad de material de ese forraje se queda en la criba 1 y en la criba 2, pues nuestras vacas no van a dar leche. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar con eso, mandar análisis y empezar a escoger nuestros mejores forrajes para producir leche. El otro día un cliente me dijo, yo quiero que me formules con lo que tengo. Dijo, si tuviera buenos forrajes, pues no te necesitaba. Dijo, yo lo podía hacer solo. Entonces, yo sí creo que la situación es esa, ¿no? La situación es de que realmente la productividad del establo esté en función de la calidad de nuestros forrajes, porque si yo tengo buenos forrajes, yo me puedo ir quizá a un 50 o arriba del 50% de mi ración con forraje y tener un nivel muy bueno de leche y de componentes. Si mis forrajes son de mala calidad, yo tengo que diluirlos, ofrecer menos, empezar a meter fibras cortas y empezar a arriesgar mucho a mis vacas con ese rumen que va a estar en el filo de la navaja y vamos a generar problemas de componentes de leche, de salud, de todo lo habido y por haber. Se le fue el sonido. No se oye. ¿Sí? Allá. Sí. Aquí no, hay otra pregunta que dice que aparte de los forrajes, los granos y los alimentos macro, ¿cuáles son los aditivos o los micronutrientes que usted considera importantes para asegurar la producción de componentes en la leche? Micros. Yo creo que debemos de tener una dieta bien balanceada. Hay trabajos que nos hablan de la inclusión del potasio para subir la dieta, hacerla más positiva. El DCAD que sea positivo, quizás hasta un 40, un 50. Y hay trabajos que demuestran que eso nos da más componentes, más grasa. Hay otros trabajos que dicen que no es cierto, que no se logra. Hay mucha variabilidad en eso, ¿no? Nosotros vemos que hemos probado nosotros tratar de mantener el rumen lo más saludable en cuanto al pH y hemos estado usando productos que no se deben de usar, que son antibióticos para mejorar impedir la producción excesiva de ácido láctico y también funcionan. Hemos estado trabajando con los hidroxianálogos de metionina y también funcionan. Hay algo que no discutí, quizás sea lo más importante. En muchos establos compran óxido de magnesio y compran óxido de magnesio, como dicen en todos lados, el más barato porque no se requiere mucho. Y el problema del magnesio como tal en la ración es de que nuestros forrajes, nuestros granos, nuestras pastas tienen suficiente magnesio para suplir las necesidades de magnesio de la vaca. No hay problema.
Entonces, ¿por qué agregamos 40, 50, 60 gramos de óxido de magnesio a la ración? Y la respuesta es muy sencilla, la agregamos como un alcalinizante para evitar un pH bajo ruminal. Y el problema es de que no todo el óxido de magnesio, por tener magnesio en su fórmula, 46, 47 de magnesio, son iguales. Si ustedes están usando una fuente de magnesio que no es soluble, y de esos hay pilas en el mercado en México, y a un precio bastante carito, no son tan baratos como quisiéramos. Y la prueba más sencilla que hacemos en los establos, y yo se lo recomiendo, si algo pueden hacer ahorita de esta plática, hagan esto. Tomen una muestra de vinagre, quizá 20 ml de vinagre, o ácido acético al 5%, que es lo mismo. Agreguen quizá 4 o 5 gramos de óxido de magnesio del que están ustedes usando. Agítenlo quizá por unos 20, 30 segundos y midan el pH. Si ustedes miden el pH del vinagre como tal, ese pH anda abajo de 3, 2.8, 2.7. Si ustedes agregan el óxido de magnesio y checan el pH, y si el pH sigue en lo mismo, sube a 3.2, 3.4, ese óxido de magnesio es tierra, no sirve para nada. El pH tendría que subir quizás hasta 8 o hasta 9. Si ustedes hacen eso, ustedes van a tener un rumen más sano porque van a estar alcalinizando más. Entonces, piensen un poquito en eso. Quizá para mí sería ahorita el punto más importante y es lo que estamos tratando de inculcarles a todos los productores que cuando compren una fuente de magnesio para alcalinizar la ración o alcalinizar el rumen, perdón, traten de encontrar un producto que sea soluble. De otra forma, no jala. ¿Sale? Claro. Bueno, y hablando también de estos nutrientes esenciales, tenemos algunos, por ejemplo, particularmente en YEFO, tenemos las vitaminas del complejo B que han manifestado su amplio funcionamiento para asegurar la producción de componentes. Nos gustaría que nos compartiera algo de su experiencia. Eso nosotros lo experimentamos por allá por el 92. Creo que fuimos el primer loco que trabajó con vitaminas del complejo B, del grupo B, ¿no? Para ver los componentes. Sí funcionan. Sí funcionan. Yo creo que hay muchos aditivos en el mercado que nos pueden ayudar. A mí me da miedo entrar a discutir esos temas porque no quiero crearles a la gente la idea de que primero tiene que trabajar en lo básico, que es ofrecer una dieta bien balanceada, bien formulada, bien presentada y que esté siempre disponible en la vaca. Ya cuando cumpla todos esos requisitos, si todavía ambiciona más componentes, empieza a meter aditivos. Y yo creo que nosotros trabajamos con las vitaminas de YEFO, no me acuerdo si fue en el 92 o en el 94, y realmente vimos resultados positivos. Entonces sí hay muchos aditivos que trabajan. Úsenlos si necesitan, si quieren subir más, pero no los usen en lugar de mejorar sus condiciones de atención a las vacas. No jalan. Claro, son, por ejemplo, como le mencionaba, las vitaminas de complejo B, pues en particular son esos nutrientes, son nutrientes esenciales que se requieren por parte de la vaca y que muchas veces por estas condiciones que platicaba previamente de inestabilidad en el rumen, del aporte de diferentes ingredientes, de problemas en las poblaciones ruminales, las que se producen se van a degradar en el mismo rumen y otras ni siquiera se van a poder producir porque el ambiente ruminal no lo va a permitir y pues las vacas no las dejan de necesitar. Es bien importante no perderlas de vista porque en algunos momentos, en los diferentes momentos productivos, la demanda de estas vitaminas del complejo B aumenta. Entonces, sí, me parece muy adecuado su comentario de que hay que usarlas y sobre todo cuando queremos ir por más. Así es, sí, el límite en todos lados es el cielo. Yo siempre es lo que yo les digo a todo el mundo. Si ustedes traen una producción en la cual se sienten a gusto y les faltan un poquito de componentes, es el momento de empezar a pensar en algunos aditivos.
Pero si ustedes traen una producción de leche excelente y traen un contenido de grasa que prácticamente es una inversión grasa-proteína, no le metan aditivos. Primero resuelvan los problemas de raíz y luego después ya empecemos a pensar en otras cosas que nos ayuden a llegar a quizá ese 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, lo que ustedes quieran de grasa. Bueno, doctor, estamos un poco sobre el tiempo. Tenemos todavía como 16 preguntas, pero le voy a hacer una muy sensible, que yo creo que usted en estos momentos, todas sus consultas con todas las personas que habla le van a mencionar. Y esta pregunta nos la hacen desde Lagos de Moreno, pero yo creo que es nacional, si no es que internacional este problema. ¿Qué alternativas a nivel nutricional propone frente a los altos precios del maíz? Ouch. Yo creo, ahorita estamos nosotros viendo qué es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar de bajar el nivel de inclusión del maíz en la ración? Es un ingrediente que se fue a las nubes, no es, creo yo que no es la demanda del sector pecuario, yo creo que más bien es un mercado especulativo. Entonces hay algo que estamos empezando a patear nosotros, que son aceites esenciales, que podemos utilizar nosotros para empezar a ver hasta dónde podemos mantener esa mejor utilización del almidón, bajando el nivel de almidón o de grano en la ración. No les sabría decir con exactitud qué vamos a hacer, pero hacia allá vamos a empezar a jugar nosotros para ofrecerle al productor algunas opciones. El problema es de que esas opciones de aceites esenciales que platicamos son europeos. Y hasta ahorita parece ser que el sistema que estuvo platicando mi querido amigo Enrique el otro día, que estudió en Francia, es un sistema totalmente diferente al americano que usamos nosotros. Y en nuestros modelos matemáticos que usamos de Cornell, los aceites esenciales están muy bien descritos y es difícil incorporarlos para ver los resultados, pero alguien me comentó el otro día que el programa de Cornell que se usa en Europa sí tiene esos aceites esenciales incluidos en su matriz. Entonces vamos a empezar a pensar un poquito sobre eso para ver si logramos hacer que nuestros queridos lecheros capoteen este temporal que realmente sí viene muy duro. Sí, es muy duro y yo creo que es un problema que está afectando a los lecheros, a los de carne y a los pollos y a los cerdos y a todos, y hasta a las tortillas. Así es, nomás que el mercado del cerdo está muy bonito y el del pollo no lo sé, el del huevo también está bien, el de la leche no. Sí, sí. Bueno, doctor, a modo de conclusión, bueno, me gustaría que me regalara sus final thoughts, que nos diga con qué nos debemos de llevar a la almohada esta tarde. Yo ahorita les diría la producción de leche, el volumen de leche no está peleado con los componentes. Podemos ambicionar a tener los dos. Yo cada vez me sorprendo más de los logros que tienen nuestros queridos lecheros en la cuenca de Delicias en cuanto a componentes de leche, en cuanto a volumen de leche y en cuanto a eficiencia reproductiva. Entonces, la idea es pensar en que hacer el mejor trabajo posible, y el mejor trabajo posible significa desde confort, comodidad de la vaca, que la vaca esté cómoda, que si la vaca quiere echarse, se eche porque la cama está blandita, que si la vaca se quiere echar, se eche porque no está calorizada, porque está fresca, que si la vaca se quiere echar, se eche porque no hay problema de mosca. Cuidar todos esos componentes que le dan a la vaca la comodidad, mantener enfrente de ella un pesebre bien presentado que evite la segregación de los alimentos, lo mejor balanceado posible con la supervisión de los operadores de esos carros mezcladores, suficiente alimento para que tenga un buen sobrante y que el sobrante sea lo más parecido a la ración original. Si ustedes hacen todo eso todos los días, los 365 días más el bisiesto que es 366, yo creo que sí lo van a lograr. Yo creo que es posible. Nuestra gente de Delicia nos está diciendo,
Si ustedes vieron mi primer diapositiva, vieron que ese establo traía 90,000 células somáticas y era como el número 8 del grupo, o sea, ni siquiera el número 1. Y vimos que traía 370 de grasa y no era el número 1, o sea, andaba como en el 5, en el 6, en el 7. Entonces, sí es posible traer todos esos pluses, pero no pensar en que en Chihuahua se logra porque se tiene mucha alfalfa de muy buena calidad. Nuestras raciones no llevan tanta alfalfa. Nuestras raciones llevan silo malo como cualquier otro silo de 18, 20 o menos de almidón. Quizá el hecho de que no llueva mucho nos permite tener vacas más cómodas, pues las tenemos que enfriar desde muy temprano. Entonces, yo creo que el concepto va por ese lado. Hagan una ración con su nutriólogo lo más acercado a la fisiología del rumen posible. Eviten los cambios bruscos. No hay nada más molesto por una vaca que estarle cambiando las raciones cada semana porque se nos falta esto, porque nos falta el otro, nos falta aquello. La fermentación ruminal lleva mucho tiempo adaptarse. Entonces, trabajen con eso, tengan los inventarios de forraje que se necesitan y yo creo que sí pueden tener. Yo ahorita pienso que todos los, siendo un poco, a lo mejor el comentario es un poco brusco, pero yo creo que nuestras vacas en México tienen más potencial para producir leche que la habilidad de nosotros para sacarles esa leche. Difícil de digerir, pero realmente yo creo que es cierto. Doctor, pues aquí vamos a concluir las preguntas y la interacción, pero pues yo le quiero agradecer y le paso el micrófono a mi compañero Juan para que nos dé los últimos pensamientos, pero realmente estoy súper agradecida con usted. Siempre que se platica con usted 1 hora, 2 horas o 10 minutos, se aprende muchísimo y se lo agradezco y se lo reconozco. Le agradezco mucho y les agradezco a ustedes que me hayan permitido compartir un poquito de lo poquito que sé. Bueno, pues mucho, Gracias. doctor. Muy didáctica la charla, muy amena y con muchos datos bastante interesantes que nos pueden servir a todos, y sobre todo este último mensaje fue muy impactante. Entonces, pues agradecerle por brindarnos su tiempo, también agradecerle a quienes nos acompañaron por su tiempo, pero no antes, sin invitarlos a nuestras próximas charlas. La siguiente será el día 26 de mayo. Y nos estará acompañando el doctor Jorge Caguas y nos va a hablar sobre la importancia de la inclusión de las vitaminas en la recepción de ganado en los feedlots. Un tema de ganado de carne, y nuestra próxima charla hablando de ganado de leche será el 9 de junio. Nos estará acompañando el doctor Llamas y nos estará hablando sobre ese objetivo que muchas personas tienen. Algunos lo superan, algunos desean llegar a él, que son los 40 litros. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave, los mitos y realidades sobre este número? Y esta charla será el 9 de junio, así que los esperamos. Por otro lado, quiero compartir también los datos de donde pueden encontrar al doctor. Ellos trabajan para la TEC. Aquí van a encontrar teléfono y página de internet para que busquen. No solo está el doctor Vega, sino otros muy buenos asesores ahí. Entonces, por si tienen alguna duda de que tengan para sus establos, pues búsquenlos, ahí los pueden encontrar. Y también voy a compartir nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, YouTube. En YouTube están grabadas todas las charlas que hemos tenido en nuestra primera y segunda temporada. Entonces, si por alguna razón se lo perdieron o no llegaron a tiempo o cualquier situación, búsquenos en nuestro canal de YouTube y van a encontrarlas para que no pierdan pisada de estas grandes charlas que hemos tenido. Entonces, sin más, les agradecemos mucho por su tiempo y los esperamos en nuestra próxima charla.
Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias a Muchas todos. gracias. Buenas noches.